Hay una estrategia financiera que los ultra ricos utilizan desde hace décadas y que casi nadie te explica de forma clara. Una estrategia que les permite vivir rodeados de lujos, activos y comodidades sin vender nada de lo que poseen y, lo más impresionante, sin pagar impuestos sobre esa riqueza. Se llama comprar, pedir prestado, morir, y aunque suena a algo sacado de una película, es completamente real, completamente legal y está siendo usada por algunas de las personas más ricas del planeta en este momento. En este video vas a entender cómo funciona el dinero prestado como herramienta de construcción de riqueza, por qué los ricos prefieren deber antes que vender, cómo tú puedes aplicar este principio sin ser millonario, cuáles son los riesgos reales que nadie menciona cuando habla de esta estrategia y qué pasos concretos puedes empezar a dar hoy mismo para que el sistema financiero empiece a trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Si alguna vez te han dicho que las deudas son malas y que debes evitarlas a toda costa, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva. Parte 1. ¿Qué es la estrategia? Comprar, pedir prestado, morir y cómo funciona en la práctica. La estrategia comprar, pedir prestado, morir es un método de gestión de riqueza que consiste en 3 movimientos financieros encadenados de forma intencional. Primero, compras activos que se revalorizan con el tiempo, es decir, bienes que aumentan su valor año tras año como acciones, bienes raíces, participaciones en empresas o cualquier instrumento de inversión que genere crecimiento patrimonial. Segundo, en lugar de vender esos activos cuando necesitas dinero en efectivo, los usas como garantía para pedir préstamos a los bancos o instituciones financieras, obteniendo liquidez sin desprenderte de nada. Y tercero, cuando mueres, tus herederos reciben esos activos con una base de costo ajustada a su valor actual, lo que en muchos países significa que los impuestos sobre las ganancias acumuladas durante toda tu vida simplemente se eliminan o se reducen drásticamente. El resultado es que una persona puede vivir muy bien durante décadas usando dinero prestado, sin vender sus inversiones, sin pagar impuestos sobre las ganancias y transfiriendo su patrimonio casi intacto a la siguiente generación. Es un ciclo que, una vez que empieza a rodar, puede mantenerse de forma indefinida siempre que los activos sigan creciendo y los intereses del préstamo sean menores al rendimiento de las inversiones. Para entender cómo funciona esto en la práctica, imagina que tienes acciones de una empresa que compraste hace 10 años por $100.000 y hoy valen $500.000. Si las vendes para obtener ese dinero, en muchos países pagarías impuestos sobre los $400.000 de ganancia, lo que podría representar entre $80.000 y $120.000 que simplemente desaparecen en impuestos. Pero, si en lugar de vender usas esas acciones como garantía ante un banco, puedes obtener un préstamo de $200.000 o $300.000 en efectivo, usar ese dinero para lo que necesites, vivir, invertir, comprar más activos, y mientras tanto tus acciones siguen creciendo. El banco te cobra un interés por ese préstamo, que generalmente es mucho más bajo que el rendimiento que te está generando tu inversión, y tú pagas solo los intereses mes a mes sin tocar el capital. Las personas más ricas del mundo, desde Elon Musk hasta Jeff Bezos, han utilizado variantes de esta estrategia para obtener miles de millones en liquidez sin vender sus participaciones en sus propias empresas. No es magia ni trampa, es simplemente entender cómo funciona el sistema financiero y utilizarlo de la misma manera en que lo utilizan quienes más dinero tienen en el mundo. Parte 2. ¿Por qué los ricos prefieren endeudarse antes que vender sus activos? La razón principal por la que las personas con grandes patrimonios prefieren endeudarse antes que vender es una palabra que lo cambia todo en el mundo de las finanzas: el impuesto sobre las ganancias de capital. Cuando tú tienes un activo que ha crecido de valor y lo vendes, el gobierno considera esa diferencia entre lo que pagaste y lo que recibiste como una ganancia, y sobre esa ganancia te cobra impuestos. Dependiendo del país en el que vivas y del tiempo que hayas tenido el activo, ese impuesto puede llevarse entre el 15% y el 35% de tu ganancia, lo que en patrimonios grandes representa cantidades absolutamente enormes de dinero que salen de tu bolsillo para siempre. Pero cuando pides un préstamo usando ese activo como garantía, el banco no te está comprando nada, simplemente te está prestando dinero con respaldo y un préstamo no es una ganancia, por lo tanto no se paga ningún impuesto sobre él. Esto significa que una persona rica puede acceder a millones de dólares en efectivo de forma inmediata,
sin perder la propiedad de sus activos, sin activar ningún evento fiscal y sin reducir en absoluto el tamaño de su patrimonio. Es la diferencia entre jugar el juego financiero como lo hace la mayoría, que vende cuando necesita dinero y paga impuestos cada vez que lo hace, y jugarlo como lo hacen los que realmente acumulan riqueza generación tras generación. Pero hay otra razón igual de poderosa y que tiene que ver con el concepto del interés compuesto y el costo de oportunidad. Cuando vendes un activo para obtener liquidez, no solo pierdes dinero en impuestos, sino que también pierdes todo el crecimiento futuro que ese activo hubiera generado. Si tienes acciones que históricamente crecen un 10% anual y las vendes hoy para obtener $500.000 en efectivo, en 10 años habrás perdido la oportunidad de que esos 500.000 se convirtieran en más de $1.200.000. En cambio, si pides prestado contra esas acciones a una tasa de interés del 3% o 4% anual, estás pagando un costo relativamente pequeño por mantener activo un motor que genera mucho más de lo que te cuesta mantenerlo encendido. Los ricos entienden que sus activos son máquinas de hacer dinero y que apagarlas, es decir, venderlas, tiene un costo enorme que no aparece en ninguna factura, pero que se siente con fuerza en el patrimonio a largo plazo. Por eso, el endeudamiento estratégico no es una señal de debilidad financiera, sino exactamente lo contrario. Es la demostración de que una persona entiende el valor real de lo que posee y sabe cómo extraer liquidez de ello sin destruir la fuente que genera esa riqueza. Parte 3. Cómo el dinero prestado puede hacerte más rico en lugar de hundirte. La diferencia entre una deuda que te destruye y una deuda que te enriquece no está en la cantidad de dinero que debes, sino en lo que haces con ese dinero y en si el activo que respalda esa deuda crece más rápido de lo que te cuesta el préstamo. Esto se llama apalancamiento positivo y es el principio financiero más poderoso que existe cuando se aplica correctamente. Imagina que tienes un inmueble valuado en $200.000 y lo usas como garantía para obtener un préstamo de $100.000 al 5% anual. Con ese dinero compras otro inmueble que genera una renta mensual y se revaloriza con el tiempo. Si ese segundo inmueble te genera un rendimiento del 10% anual entre renta y plusvalía, estás ganando el doble de lo que te cuesta el préstamo, lo que significa que la deuda, en lugar de empobrecerte, está multiplicando tu patrimonio de forma activa. Ahora tienes dos activos trabajando para ti en lugar de uno, y el costo de ese segundo activo lo está pagando, en gran parte, el propio rendimiento que genera. Este es el mecanismo que usan los inversores más sofisticados del mundo, no porque sean más inteligentes, sino porque aprendieron a distinguir entre deuda buena, la que se usa para adquirir activos que producen más de lo que cuestan, y deuda mala, la que se usa para comprar cosas que pierden valor o que no generan ningún retorno. El dinero prestado también te hace más rico porque te permite moverte con velocidad cuando aparecen oportunidades que no puedes esperar. Los mercados financieros, los bienes raíces y los negocios generan ventanas de oportunidad que duran poco tiempo, y quien tiene liquidez disponible puede entrar en esas ventanas mientras los demás tienen que esperar a juntar el dinero o a vender algo para poder actuar. Una persona que tiene activos consolidados y acceso a líneas de crédito respaldadas por esos activos puede tomar decisiones en días que a otras personas les tomarían meses o años, y esa velocidad de acción tiene un valor económico enorme que se traduce en rendimientos superiores a largo plazo. El secreto está en que el dinero prestado no sea usado para consumo, sino para producción, no para comprar cosas que satisfacen deseos inmediatos, sino para adquirir activos que generan flujo de caja o apreciación de valor. Cuando logras ese alineamiento entre el costo del préstamo y el rendimiento del activo que adquieres con él, la deuda deja de ser una carga y se convierte en un acelerador de riqueza que trabaja para ti las 24 horas del día, los 365 días del año, incluso mientras duermes. Parte 4. Los riesgos reales de vivir con deuda permanente y cómo gestionarlos. Vivir con deuda permanente tiene riesgos concretos que no se pueden ignorar, y el más peligroso de todos es lo que en el mundo financiero se conoce como un margin call o llamada de margen. Esto ocurre cuando el valor de los activos que usaste como garantía cae de forma significativa y el banco te exige que deposites más dinero o más activos para mantener el préstamo activo, o de lo contrario, procede a liquidar tus posiciones de forma forzada, es decir, vende tus activos en el peor momento posible, exactamente cuando están en su precio más bajo.
Esto fue lo que le ocurrió a muchos inversores durante la crisis financiera del 2008 y durante los desplomes del mercado en 2020, personas que tenían patrimonios enormes sobre el papel, pero que estaban tan apalancadas que cuando los mercados cayeron, se vieron obligadas a vender a pérdida para cubrir sus préstamos, destruyendo en semanas lo que habían construido en años. El riesgo no es la deuda en sí misma, sino el nivel de exposición que tienes en relación con el valor de tus activos, y por eso los inversores más experimentados nunca piden prestado el máximo que el banco les permite, sino que mantienen siempre un colchón amplio entre el valor de sus garantías y el monto de sus préstamos, de manera que incluso una caída fuerte del mercado no active ese escenario de liquidación forzada. El segundo riesgo grande que muy poca gente menciona es el riesgo del flujo de caja, es decir, la capacidad real de pagar los intereses del préstamo mes a mes, aunque los activos no estén generando liquidez inmediata. Una cosa es tener acciones que valen $1.000.000 y otra muy distinta es tener el dinero en efectivo para pagar los intereses de un préstamo respaldado por esas acciones cuando el mercado está en un periodo de baja o cuando los ingresos personales se ven afectados. Para gestionar este riesgo, los expertos recomiendan 3 cosas fundamentales. La primera es asegurarse de que los activos que respaldan la deuda generen algún tipo de flujo de caja activo, como rentas, dividendos o distribuciones, que ayuden a cubrir los costos del préstamo sin depender únicamente de la apreciación del valor. La segunda es mantener siempre una reserva de liquidez en efectivo equivalente a varios meses de intereses, un fondo de emergencia específico para la deuda que actúe como amortiguador ante cualquier situación inesperada. Y la tercera es diversificar los activos que se usan como garantía para que una caída en un solo sector no comprometa la totalidad de la estructura financiera que has construido, porque concentrar todo el riesgo en un solo tipo de activo es el error más común y más costoso que cometen las personas cuando intentan aplicar esta estrategia sin la preparación adecuada. Parte 5. ¿Cómo aplicar esta estrategia desde cero, aunque no seas millonario? La creencia más común que frena a las personas de clase media y trabajadora cuando escuchan sobre esta estrategia es pensar que es exclusiva para quienes ya tienen millones acumulados, pero la realidad es que los principios fundamentales de comprar, pedir prestado y mantener son aplicables desde niveles patrimoniales mucho más modestos, siempre que se empiece con orden, paciencia y una mentalidad enfocada en construir antes de consumir. El primer paso concreto que cualquier persona puede dar hoy mismo es empezar a acumular activos que se revalorizan sin importar si son pequeños al principio. Esto puede ser un fondo indexado al que aportas $50 o $100 al mes, una fracción de acciones de empresas sólidas o incluso el pago acelerado de una propiedad que con el tiempo genere plusvalía. Lo importante no es el tamaño del activo inicial, sino el hábito de acumular activos productivos de forma constante y disciplinada, porque el interés compuesto necesita tiempo para hacer su trabajo y cada mes que pasa sin empezar es un mes de crecimiento que pierdes para siempre. Una vez que tienes activos consolidados, aunque sean modestos, puedes empezar a explorar instrumentos como las líneas de crédito con garantía hipotecaria, los préstamos sobre cartera de inversiones que ofrecen algunos brokers, o incluso tarjetas de crédito con puntos y beneficios que usas estratégicamente para gastos que ya ibas a hacer de todas formas y que pagas en su totalidad cada mes para no pagar intereses, usando el crédito como herramienta de flujo de caja y no como extensión de tu ingreso. El segundo paso, igual de importante que el primero, es cambiar completamente la forma en que defines una deuda inteligente dentro de tu propio presupuesto personal. Antes de pedir cualquier préstamo, la pregunta que debes hacerte no es si puedes pagar las cuotas, sino si el activo o la inversión que vas a financiar con ese préstamo va a generar un retorno mayor al costo del interés que vas a pagar. Si la respuesta es sí, la deuda tiene sentido financiero. Si la respuesta es no, estás usando deuda mala para consumo, y eso te aleja de la riqueza en lugar de acercarte. Una persona que gana $2.000 al mes y destina 200 de forma constante a comprar activos que se aprecian usando crédito estratégico solo para ampliar esas posiciones cuando el costo es menor al rendimiento esperado, está aplicando exactamente el mismo principio que usan los grandes patrimonios del mundo, solo que a una escala diferente. La escala cambia con el tiempo si la disciplina se mantiene. Pero la lógica es idéntica desde el primer día. No necesitas ser rico para pensar como rico.
Necesitas entender cómo funciona el dinero, tomar decisiones alineadas con ese entendimiento y tener la paciencia suficiente para dejar que el tiempo haga el resto del trabajo por ti. Conclusión. Hoy aprendiste que vivir con dinero prestado no es una señal de irresponsabilidad financiera, sino una estrategia deliberada y poderosa que las personas más ricas del mundo han utilizado durante décadas para multiplicar su patrimonio sin vender sus activos, sin pagar impuestos innecesarios y sin detener el crecimiento de sus inversiones. ¿Entendiste qué es la estrategia de comprar, pedir prestado y morir? ¿Por qué el endeudamiento estratégico es preferible a la venta de activos cuando se tiene claridad financiera? ¿Cómo el apalancamiento positivo puede convertir una deuda en un acelerador de riqueza? ¿Cuáles son los riesgos reales que debes gestionar con inteligencia para que esta estrategia funcione a tu favor y no en tu contra? ¿Y cómo puedes empezar a aplicar estos principios desde donde estás hoy, con lo que tienes hoy, sin esperar a ser millonario para empezar a pensar como uno? El dinero tiene reglas, y quienes las conocen juegan un juego completamente diferente al de quienes no las conocen. Tú ya conoces una de las más importantes. Ahora, la diferencia la hace lo que decides hacer con ese conocimiento a partir de este momento. Si este video te abrió los ojos y sientes que le puede cambiar la perspectiva a alguien más, compártelo con esa persona porque esta información vale demasiado para quedarse solo en tus manos. Suscríbete al canal Espíritu Financiero para que no te pierdas ningún video donde seguimos hablando de las estrategias que realmente mueven el dinero en el mundo real. Y déjame en los comentarios esta frase: yo construyo activos, para que sepa que llegaste hasta el final y que estás listo para empezar a jugar en otro nivel.